quiero que tú sepas que Dios, todo lo que tú has vivido, donde naciste, los papás que tuviste, las experiencias tal vez malas que tuviste que de pronto experimentar, tal vez abusos, tal vez abandonos, tal vez, no sé, qué tipo de traumas tú hayas vivido, qué tipo de maltratos, qué tipo de cosas horribles viste en tu niñez que te quitaron esa inocencia, que te llenaron de odio, de resentimiento, de trauma. Dios todo eso lo está usando y está estirando los resortes con todo eso que has vivido, con todo lo que has vivido hasta este punto de tu vida. Dios eso lo va a utilizar para estirar los resortes. Cada cosa que pasa está nomás estirando, haciendo presión para cuando Dios por fin desate tu ministerio, esa catapulta va a salir lejos y Dios te va a enviar y lanzar lejos a lograr el propósito que Él tiene para tu vida. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a esperar ser preparados como Pablo, ¿verdad? Porque a veces pensamos, no, pues esa gente como Pedro y todos los discípulos iban y llevaban el evangelio, pero porque caminaron al lado de Jesús. Pues la historia cuenta que Pablo no era de los 12 discípulos y Pablo nunca conoció a Jesús en persona, no comió con él, no se sentaba al lado, no lo tocó, escuchó de él. O sea, eso es algo que me impactó a mí, que solo por fe él creyó y llevó la palabra a todas las partes, porque dice la Biblia, bueno, a lo que en mi opinión, yo creo que aparte de Jesús ser la persona más grande del Nuevo Testamento, sigue Pablo. Él llevó la palabra más allá que ni los propios discípulos, que ni el propio Pedro, que le daba miedo hablarle a la gente gentil que viene siendo nosotros los que no somos judíos. Escribió 13 libros en el Nuevo Testamento, 13 cartas y, y una de las cosas chistosas que nosotros descubrimos al estudiar a Pablo es que en sus cartas era un intelectual, un autor, un compositor increíble, Pero porque Pablo siempre ha sido de mis favoritos. A mí me impactó mucho el ver, primero que todo, cuando yo decidí seguir a Cristo, estaba pasando por un momento muy duro en mi vida y abrí la Biblia. No sabía cómo leer la Biblia, no la había abierto en mi vida, pero me la habían regalado 2 años anterior y la abrí y me salió en Romanos. De allí forget it. Pablo era mi persona. Sí, claro, Jesús, amo a Jesús, siempre me enseñaron de Jesús y lo conocí de una forma diferente cuando llegué a sus pies, pero Pablo para mí era una persona muy importante porque era humano como yo, pecó como yo y lo peor, mataba a los cristianos y aún así Jesús lo escogió y quiso hacer algo diferente con él y lo amaba tanto que lo escogió para llevar su palabra a todas partes. Pero algo chistoso, porque también Pablo es de mis personas favoritas, es porque él era muy tímido. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Cómo va a ser Pablo tímido y llevó la palabra a todas partes? O sea, that doesn't make sense. dicen que se ponía ansioso, tenía ansiedad de estar en público, de pararse enfrente de la gente, tanto que en una parte dice que él le dio tanto stage fright, lo que dice 2 Corintios 10:1, era tímido, nervioso, ansioso, introvertido. Por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando les estoy lejos y les estoy escribiendo las cartas. Entonces él por cartas les decía sus verdades, pero cuando estaba enfrente de ellos estaba así como todo tímido. Entonces eso y varias otras cosas, todas estas cosas, o sea, miren estas cosas. Pablo no era de los 12 discípulos, ya lo dijimos. Nunca conoció a Jesús en persona, no caminó con él. La verdad que, a ver, vea lo que dice 1 Corintios 2:1 al 3. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ese me habría olvidado esa. Estaba enfrente de ellos y estaba todo tímido y tembloroso y era
en realidad alguien así que uno decía, lo miraban en público y ¿este qué nos va a hablar? ¿Este qué? Todo tímido ahí, todo callado, todo debilucho ahí. Entonces daba esa impresión de que no era nadie. Pero qué increíble cómo Dios lo usaba para escribir las cartas, que esas cartas, los 13 libros que escribió Pablo, han moldeado la doctrina que nosotros creemos como cristianos el día de hoy. Y lo increíble es que Dios le puso una misión especial a Pablo. Y es porque todos los 12 discípulos, Pedro y todos ellos, siguieron el ministerio, pero ellos todavía tenían un poquito de prejuicio cuando iban a predicar a Jesús. Ellos solo querían predicarle a los judíos. Ellos no querían ir a involucrarse con esos por allá, esos que no son de los judíos. Todavía tenían esa como exclusividad de que no, somos nosotros, y Dios es, que tenían como esa envidia de que, egoísmo, de que no, Dios es solo para los judíos y para nosotros nada más. Entonces Pablo sintió de parte de Dios de que el ministerio de él era ir a predicarle a todos los de afuera, todos los que no eran judíos, a los romanos, a los griegos, y Pablo dedicó el resto de su vida a ir a salir a predicarle a los gentiles. ¿Y saben quiénes son gentiles? Ustedes y nosotros. Nosotros somos gentiles. Somos personas que, gracias a lo que hizo Pablo, es que logramos nosotros escuchar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía, o sea, para mí, Pablo nos podemos ver reflejados en él. Era tímido. ¿Cuántos acá son tal vez tímidos? ¿Cuántos acá tal vez les dicen, no, usted no, algún día les han dicho, no, esa apariencia que hace no parece que voy a lograr nada en esta vida? A mí también. Pablo había cometido muchos errores. ¿Cuántos han cometido muchos errores en su vida? Pablo tenía una misión en su vida completamente contraria a lo que Dios tenía para su vida. ¿Cuántos han tenido? Yo también he tenido muchos planes por allá, pero vean otras cosas. Era tímido. En su crecimiento lo preparó para lo que Dios tenía para él. Era un asesino en serie. Y una cosa que yo me di cuenta, yo dije, era un asesino en serie con licencia para matar. ¿Ah? Él fue y consiguió una licencia, un permiso especial. O sea, que él tenía vía libre a descabezar a todo el que se pasara por enfrente que le cayera mal, los del camino. Era fuerte, pero era débil, porque dice que todo lo que él quería hacer, que era bueno, no lo hacía, y lo que no quería hacer, lo hacía. O sea, todos, we can relate to that. Todos hacemos a veces cosas que no queremos hacer, o a veces no hacemos lo que queremos hacer, y aquí él está mostrando cómo él es tan humano como nosotros. Y básicamente el título de esta predicación es Enceguecidos por el cielo. Una de las cosas más increíbles es cuando Saulo, Jesucristo se le presenta en el camino y es como que, hey, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás con tanto odio y persiguiendo a todos los del camino? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces me estás persiguiendo a mí, dice Jesús. Esa revelación, ese encuentro que tuvo Saulo, que ese encuentro lo convirtió en Pablo. Fue tan impactante ese encuentro que lo convirtió en otra persona completamente distinta. Cuando nosotros llegamos a encontrarnos con Jesús, así debe ser ese encuentro, que nos enceguece. ¿Tiene sentido eso? Que encontrarnos con Jesús nos enceguece, que nos vuelva ciegos. Pues sí, ¿saben que sí? Jesús quiere encontrarse con nosotros y enceguecernos.